Tratarnos con gracia no es que nunca nos ofenderemos, es que nos ofenderemos poco. Y el día que nos ofendamos sabemos relacionarnos, sabemos arreglar las cosas en vez de irnos corriendo y huyendo como cobardes de la asamblea. Entender, reconocer, agradecer. Más fuerte. Estos días que hemos estado hablando sobre la gratitud, hemos llegado a algunas conclusiones, y una de ellas es que no puede haber una adoración sincera, una adoración en espíritu y en verdad, que es la que Dios pide, que es la que Dios espera y que es la que nosotros debiéramos darle. No hay adoración verdadera si antes no hay gratitud. Pero la gratitud nace del entendimiento y del reconocimiento de la gracia. Entonces podríamos concluir: no hay adoración si no hay entendimiento, reconocimiento y gratitud. Por eso he titulado, otra vez léalo conmigo: entender, reconocer, agradecer. Y creo que los 2 domingos previos que he tratado este tema, que hemos meditado juntos acerca de la gratitud, que es un tema muy amplio, muy vasto en la palabra de Dios, hemos llegado a conclusiones. Que la gratitud es como una escalera ascendiente para encontrarnos con el corazón de Dios. Y también hemos entendido que la ingratitud es como un tobogán que se desliza nos desliza hacia la codicia, el victimismo y la amargura. Cuando hablamos de entendimiento, porque si vamos a hablar de una verdadera gratitud, lo vuelvo a decir, tiene que haber previamente un buen entendimiento y un reconocimiento. La gratitud de lengua para afuera y de dientes, cualquiera la podríamos decir. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar más de un pasaje que habla del fingimiento. La Biblia dice: el amor sea sin fingimiento. La Biblia dice: ofrezcamos al Señor sacrificios espirituales, dice el apóstol Pedro, aceptables delante del Señor. Esto quiere decir que hay sacrificios espirituales que no cumplen con el propósito de agradar a Dios. Y no puede haber adoración, lo vuelvo a decir, si no hay una gratitud que se fundamenta en el entendimiento y en el reconocimiento. Recordarán que cité a un hombre en 1 Samuel 25 llamado Nabal, que él terminó muerto. Dios lo mató. Dios permitió que muriera este hombre infartado. Le dio un infarto. No estoy proponiendo que nos puede dar un infarto si no somos agradecidos, aunque si está escrito en la Biblia deberíamos de considerarlo también. Pero no va por ahí el tema. No quiero crear un ambiente tenso en tu corazón. Solamente que nos encaminemos a la gratitud sincera, que se traduce en adoración verdadera. Y este hombre Nabal, recordarán que era un hombre rico. Citamos que era un hombre que no tuvo reconocimiento, no tuvo entendimiento que todo lo que él estaba esquilando sus ovejas, toda la riqueza que él poseía, la pudo lograr gracias a la cobertura que David le dio. No era rey David todavía, pero le dio una cobertura y envió a jóvenes a cuidar. Y mientras todas las ovejas y todo el ganado estaba en territorios donde la gente de David podía cuidarlos, lo hizo. Pero nunca Nabal supo entender que lo que tenía lo podía poseer y lo podía disfrutar por causa de que había gente alrededor que hizo por él. Era un hombre que no tuvo entendimiento. También hace 8 días, recordarán, hablé de otro hombre que se le nubló el entendimiento y fue un malagradecido, Nabucodonosor, ese rey persa que contempló la grandeza de su reino y dijo: esto lo hice con mi mano. Y luego, desde las barbaridades que ya citamos hace 8 días en Daniel capítulo 4 y de esas expresiones de soberbia,
luego que Dios trató con él, dice: volteé al cielo, puse mi mirada al cielo y mi entendimiento me fue devuelto. Mi razón me fue devuelta. Y cuando hablamos de un buen entendimiento, hablamos de ver las cosas en la perspectiva de Dios. El buen entendimiento no es que yo comprendo las cosas bajo mi opinión. Tener buen entendimiento es que tengo una comprensión de la vida, de quién es Dios, de quién es mi prójimo, de toda una filosofía alrededor de la vida fundamentada en los principios de la palabra de Dios. Tengo entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo y la herramienta invaluable de su voz en la palabra de Dios. Ese es el buen entendimiento. La Biblia dice: gloriese pues el hombre en conocerme y en entenderme. Entonces, cuando hablamos de entendimiento, estamos hablando que ese entendimiento se nota, se ve. Entendimiento no es un conocimiento académico, teológico de Dios y hasta ahí. No, entendimiento tiene que ver con conectarnos con el corazón de Dios. Y como dice el apóstol Pablo: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Es decir, pensamos como Cristo, vivimos como Cristo, amamos como Cristo, y en lo que somos perfeccionados, nuestra vida siempre está apuntando a ello. Quiero ser como Cristo, quiero pensar como Cristo, quiero amar como Cristo. Eso es tener buen entendimiento. Ahora, la manera en que manifestó Nabucodonosor que tenía un buen juicio, fue reconociendo a Dios y alabándolo. Voy a leer el versículo 37 de Daniel 4. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él está hablando del mismo. Él ahora tiene un nuevo entendimiento de haber sido un soberbio, de haber dicho unas barbaridades. El Señor lo toca, queda humillado su corazón, y la humildad verdadera nos hace voltear al Señor y reconocerlo y entenderlo. Luego brota la gratitud. Nunca la gratitud es nada más porque sí, así nomás. No, la gratitud se fundamenta, el origen, la fuente de la gratitud es el entendimiento y el reconocimiento. Luego viene la gratitud. Y una gratitud que brota del entendimiento y del reconocimiento se traduce en adoración. Ahora, en Primero de Crónicas, qué mejor ejemplo, la misma escritura. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo recordamos. Dice así: ya está en el ocaso de su vida, pero él está haciendo preparativos. Si bien Dios no le permitió a él construir el templo que soñó, él lo diseñó e hizo preparativos para que su hijo Salomón pudiera edificar ese templo y se cumpliera el objetivo del reconocimiento del poder de Dios, del pueblo de Israel y todas las naciones de la tierra. O sea, tenía entendimiento de quién era Dios. Y en estos versículos que vamos a leer queda descaradamente plasmado. Miren la oración de David cuando traen todo el pueblo de Israel una ofrenda para edificar el templo. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, nuestro Dios, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Aleluya.
Y estoy leyendo, no leí todo el capítulo. Tú lees toda esa parte y te vuela la cabeza. Solamente del 10 hasta el 14, 4 versículos, pero notaron la carga del entendimiento que tenía delante de quien estaba. Ahí no está hablando para nada David de sí mismo. No está dando un reporte como Nabucodonosor, a diferencia de Nabucodonosor, de qué tan grande y qué tan fuerte es y todo lo que él ha hecho. No está abriendo una bitácora ni dando un reporte de su gran reinado, que fue tremendo. Él no se está apelando a sí mismo. Él no está hablando de sí. Está hablando de Dios. Está hablando en base en fundamento al entendimiento que tiene de la majestad del Señor. Dice, lo bendijo a Dios. Lo reconoció como un Padre eterno. Lo reconoció y dice, tuya es la grandeza y el poder, de nadie más. Y luego en el versículo 12 comienza diciendo, de ti proceden. O sea, todo lo que tengo, tú me lo das. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con tu gracia. Y en base a eso, en el versículo 13 dice, te damos gracias y te alabamos. Noten bien, hasta el versículo 13 da gracias, porque no se puede dar gracias sin antes entender a quién le agradecemos y reconocer el poder de aquel a quien le estamos agradeciendo. No puede haber gratitud verdadera que luego se traslada a una adoración que Dios recibe y que Dios acepta, si previamente no está tocado por el poder del Espíritu nuestro entendimiento y el reconocimiento. Conforme más leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va revelando y nos va haciendo entender la grandeza, el poder de que todo procede de Dios y que Él es digno de alabanza y de adoración. Escuche bien, quien no entiende siempre vive demasiado consciente de sí mismo y de lo que necesita. No hay palabras de alabanza, no hay palabras de adoración. Creo que ya toqué el tema, y que Dios nos ayude, si estamos viviendo un tiempo difícil, que nos ayude a no ser gente centrada en nosotros mismos. Que Dios nos dé la gracia y nos permita la capacidad de entender, de reconocer, para luego agradecer y ser adoradores. Amén. En Mateo capítulo 18, quiero que leamos un pasaje que nos es familiar, pero en otra perspectiva. La palabra de Dios es tan rica, es como un diamante con muchas caras que puede ser apreciado. Y en Mateo 18, versículo 23, Jesús habla de la parábola de los 2 deudores. Dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, 216 toneladas de plata. Calcúlele, 216 toneladas de plata. Estamos hablando, era una deuda impagable para una vida, para 2 generaciones, para 3 generaciones. Era una deuda que se habría de perpetuar a generaciones. Era esa deuda se convertiría en una maldición por generaciones. Y eso es lo que debía este hombre. Dice el 25, pero no teniendo él con qué pagar. Esto habla del poder del evangelio también. Nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar. Nuestro pecado ha hecho una separación tan terrible entre Dios y nosotros, y la única manera que pudo ser pagada esa deuda, Cristo la pagó. Por eso estamos celebrando en esta época que Él se despojó, no se aferró en el cielo, sino que se encarnó y, nacido de la Virgen María, luego creció en obediencia y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él mismo sabía y dijo de Él mismo, de su obra, de su misión: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Había una deuda impagable, como dice el versículo 25. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, o sea, que lo hicieran esclavo. Pero no queda ahí,
junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. En otras palabras, la única manera que se acerca a que pagues lo que debes es: sé un esclavo generacionalmente con tus hijos, y lo poco que tienes también todo, en la ruina iba a quedar. 26. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Tú y yo sabemos que eso no iba a suceder. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó, y no solo lo soltó, le perdonó la deuda. No le dio un nuevo plan de pagos, no le postergó la fecha para pagar esa deuda, no le dio otra oportunidad para pagarla, le anuló la deuda. Eso se llama gracia. Eso es un milagro. Por eso el perdón de nuestros pecados es un milagro. El milagro más grande que tú podrás recibir en tu vida, y cualquier ser humano en cualquier época, es el milagro del perdón de una deuda impagable para nosotros, pero pagable porque Cristo, el mismo Dios encarnado, vino, murió en la cruz y Él pagó esa deuda derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Alguien da gloria a Dios aquí? ¿Alguien recuerda los beneficios de Dios? Por eso estamos aquí. Imagínate despertar con la flojera o diciendo: voy a la iglesia, no voy a la iglesia, ay, qué flojera y todo eso. Para eso está escrito el libro de Malaquías. El libro de Malaquías cuenta los afectos de gente ingrata. Y cuenta y narra los afectos que tiene Dios, y los corajes, los berrinches y las desilusiones que siente Dios en su corazón por gente que dijo que habría de amarle y ha devaluado su amor, y no ha tenido en su corazón darle el peso al llamamiento de gracia que recibieron. Qué importante es leer el libro de Malaquías, porque nos regresa a la devoción. Este hombre le soltó el rey y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero al salir, aquel siervo, el perdonado, el que recibió gracia, encontró a uno de sus consiervos. Diga conmigo: consiervos. Y dice que le debía 100 denarios, algo así como 380 gramos de plata, como 3 o 4 meses de salario, que es una deuda muy dura, pero pagable. Va saliendo perdonado de su deuda, lo sueltan, revestido de la compasión del rey. Pero él se encuentra un consiervo que le debe 380 gramos de plata en comparación a las 216 toneladas de plata que le han sido perdonadas unos minutos atrás. Y se encuentra con él, y echándole mano lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes, paga lo que debes. Entonces su consiervo, ¿su qué? Consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Lean conmigo el versículo 29 en voz alta, por favor. 1, 2, 3. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Ahora lean conmigo el versículo 26. 1, 2, 3. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Otra vez lean conmigo el 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿No es la misma solicitud? ¿No están metidos en un problema ambos, en una deuda? Pero escuche bien: aquel a quien le perdonaron hizo este ruego, y como resultado tuvieron compasión, lo soltaron y le perdonaron toda la deuda. Pero este hombre que se postró, un amigo suyo, un consiervo, un conocido,
380 gramos de plata que le debía. El versículo 30, qué historia. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Qué insensatez de este hombre. Ahora, ¿a dónde quiero aterrizar esto? ¿A dónde lo quiero llevar si estamos hablando de la gratitud? Escuchen muy bien. Claro, yo he colaborado para ello y creo que es correctísimo. Y miles y millones de predicaciones se habla de la parábola de los deudores y se habla de la parábola del perdón. Es correctísimo, pero quiero que lo enfoquemos en esta perspectiva. Yo estoy notando ahí la parábola del que no sabe agradecer lo que recibió. Y cómo se ve en la vida diaria el no apreciar la gracia que recibimos. Con nuestros consiervos, con nuestros semejantes, con nuestros próximos, nos comportamos quizás hostiles, duros. Se nos olvida lo que Jesús ha hecho a nuestras vidas, y olvidamos. Al olvidar, al no tener entendimiento, no va a haber un reconocimiento y obviamente no va a haber una gratitud. ¿Qué sucede? El versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho. Otra vez entre consiervos. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Le hace una pregunta. Y enfurecido su señor, el rey, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Y dice Jesús, nos dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Escuche bien, la verdadera gratitud se ve en el día a día, que desarrollamos una capacidad sobrenatural para perdonar a quien nos daña. Ahí se nota. No es lo mismo como merolicos decir: vamos a dar 1000 veces gracias, 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 100, 200, gracias, 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 diferentes tonos, gracias, gracias. Bien, pero estamos recordando que la gratitud debe brotar. Escuchen bien, la gratitud brota del entendimiento de la gracia que hemos recibido, del reconocimiento de quién nos ha dado esa gracia. Entonces brota la gratitud, y cuando estamos realmente agradecidos, vamos a tratar con misericordia, con amor, con delicadeza a los que están cerca de nosotros. Hay mucha gente que piensa que es que yo soy así, y como dice el profeta José José, soy así, así nací y así. Miren, no se saben los cantos de la iglesia, pero ¿qué tal al profeta José José, que nació en Ameca Meca a las 10:10 cantando amor, amor, ¿no? Y esas canciones, escuche bien, esas canciones y esas letras pegan tanto en la conciencia de generaciones, porque justifican nuestra falta y nuestra decadencia, y no estar apuntando a vivir en la virtud de la gratitud. Acuérdense, las virtudes no se reciben por imposición de manos. Las virtudes son: lo practico, lo vuelvo a hacer para la gloria de Dios, para beneficio de los que me rodean, para beneficio de mi propio corazón, y entonces se convierte en una segunda naturaleza. En la virtud se desarrolla y se crece. Para llegar a ser virtuosos, nos desarrollamos y crecemos en ello. Pero aquí vamos viendo que este hombre no entendió la gracia que había recibido. Dejó de dimensionar
lo que se le había perdonado y quién se lo había perdonado. Este hombre tuvo un problema, olvidó que quien lo había perdonado era el rey y representa a Dios mismo. Por eso la Biblia dice: no le tengan miedo al hombre. Jesús dijo estas palabras: no le tengan miedo al hombre, ténganle miedo a aquel que tiene el poder de tomar sus vidas y de ponerlas en el infierno. ¿Quién es el único que tiene el poder para tomar tu vida, la mía, y meterla en el infierno? Dios. Por eso la Biblia dice: no le tengan miedo al hombre, ténganle reverencia a Dios, que tiene el control de tu vida. Así como en Cristo nos coloca por gracia en el cielo, así al despreciar su gracia nos podemos caer en el infierno. Entonces vamos viendo aquí que estamos llamados a responder a esa gracia. Tenemos que crecer en el entendimiento. ¿Y cómo se ve eso? En el día a día. En el día a día nos vamos comprometiendo en tratar mejor, en bajarle 3 rayitas a nuestras actitudes, a nuestros enojos. ¿Se acuerda cuando no éramos cristianos? Cómo denigrábamos a los demás por su aspecto, por su estatus, y decíamos, hablábamos feo de ellos y hasta poníamos apodos. Yo me acuerdo años atrás, era una cultura que tuvieron que desarticular Misa y Caris aquí. Había una cultura, a nadie se le conocía por su nombre, todos tenían un apodo. Eso no es normal, eso no es santo, eso es denigrar a la gente. ¿Nos podemos presentar alguna broma entre nosotros, midiendo la temperatura y con quién estamos? Sí, pero yo creo, escuchen bien, papás. Si tú no paras a tu hijo de ser un cobarde que pone apodos a sus primos y a los demás, tú vas a tener una bronca con tu hijo increíble, porque no le estás enseñando la dignidad de los demás. ¿Y por qué a veces papás no pueden parar a sus hijos, o los mismos papás no pueden parar de poner apodos, de criticar a la gente? Entonces, ¿por qué criticamos? ¿Por qué juzgamos? Porque no hemos entendido el gran amor manifestado en la cruz del Calvario por nosotros. Yo no estoy hablando de perder la objetividad en hacer observaciones y ser unos mudos torpes. No, yo estoy hablando en que no podemos nosotros, con nuestros consiervos, dejarles de manifestar gracia. En una iglesia nos vamos dando cuenta que la iglesia va madurando de acuerdo a cómo nos relacionamos. Va a existir la ofensa, porque siempre vamos a encontrar a gente que no ha querido madurar y constantemente están ofendiendo, y otros que hemos madurado y de repente olvidamos el poder de la gracia, y cómo se ve, ofendemos. Si en nuestro hogar tuviéramos cada uno de nosotros una revelación más profunda de lo que hemos conseguido, no, de lo que Cristo consiguió, quise decir, para nosotros, entonces cambiaría nuestra manera de hablarnos, de saludarnos. Habría mucha gratitud, habría mucho aprecio. Cuando tu esposa o alguien, sobre todo las hermanas son los que lo hacen, una comida, los hijos se desvivirían diciéndole: mami, estuvo increíble. ¿Sí? Norma, por los quehaceres, no siempre puede hacer la comida, pero una expresión de amor. Se hace unas comidas porque tiene una mano para cocinar y un sazón, Norma, impresionante. Pero ya sabemos, cuando ella sabe que eventualmente podemos encontrarnos todos, ya sabemos que es un día de manjar. Se avienta unas comidas, escuchen muy bien, ni en el mejor restaurante las vas a encontrar. Se dedica horas y horas y horas y horas. ¿Sí? Nadie, en ningún lado que yo voy, en ninguna parte del mundo, pido lasaña, porque nadie la va a hacer como Norma. Es imposible. ¿Sí? A lo mejor en las bodas de corderos hay lasaña, la van a superar, o a lo mejor no, porque a lo mejor la va a hacer ella allá. ¿Sí? Me acuerdo uno de mis sobrinos, cuando estaba más chiquito,
vino un día a la casa y había lasaña, y Norma le dio a mi sobrino lasaña de comer. Y estaba mi cuñado Chucho, aquí está mi cuñado Edgar, pastor en Chimalhuacán, hola. Y vino mi cuñado Chucho, y después llega el muchachito y le dice a su mamá, a Liz, a mi concuña, le dice, oye papi, no, le dice a mi concuña, oye mami, a ver si mi papá nos lleva a la casa de su amiga a comer como el otro día. Y voltea a mi cuñada, ¿cómo que su amiga? Y se hizo un pleito ahí. Y dice, ¿cuál amiga? ¿Y cuál amiga? Dice, no, la amiga es Norma, es mi hermana. Pues estaba chiquito y no sabía que era su tía, que eran hermanos, y le decía a su amiga. Así es que imagínense lo que logró esa lasaña, logró cizaña. ¿Qué hacemos? Agradecer. Porque no puede ser olvidado un acto de gracia, por sencillo que sea, que viene de alguien. El ingrato lo da por sentado, siente que lo merece. No reconocer la gracia que hemos recibido nublará nuestro corazón para extender misericordia a los demás. Escucha bien, cuando tú no has entendido bien el evangelio, o sea, que Cristo te salvó y te dio perdón eterno, no por obras nuestras, sino por ese sacrificio sustitutivo en la cruz del Calvario, que Él murió en mi lugar y en tu lugar. Cuando no logras entender con la vida del Espíritu Santo eso, somos capaces de seguir mortificando a los demás, emocionalmente, sentimentalmente. Nos vale gorro. ¿Cómo se ve la verdadera gratitud? ¿Cuál es un destello de la gloria de Dios en nosotros? Es que cuando entendemos el evangelio, nuestros consiervos, nuestros hermanos reciben de la gracia que Dios nos puso en nuestras manos, y nos convertimos en agentes de gracia, de bendición, de restauración. Muchas veces decimos, no, es que mi temperamento es así, y pues yo no sé saludar a la gente, yo soy muy tímido, a mí me hirieron cuando yo estaba chiquito, cuando estaba chiquita, y yo no soy muy relacional. A mí me vale gorro. O sea, si Cristo nos perdonó, ¿quiénes somos para nosotros no manifestar una actitud de gracia, de saludarte en la fila cuando estás esperando recoger a tu niño o a tu niña? A veces vamos saliendo aquí, termina la reunión y yo veo y todos así como robots. No voltean a verse, no se sonríen, no se saludan. Los hombres así como, brother, saluda a alguien. Es tu hermano en Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti, también por él. El mismo Espíritu que te está guiando a tu hermano que está a tu lado. El mismo perdón que tú recibiste, Él lo perdonó. Eso nos hace hermanos. Tenemos el mismo Padre, el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu Santo. No podemos ser indiferentes ante los demás, y tenemos que tener mucho cuidado cómo nos tratamos. Tratamos mal cuando no hemos entendido ni agradecido por esa gracia. Es lo que le pasó a Nabal. No entendió la gracia que había recibido, estaba nublado y trataba hostilmente a los demás. Cuidado si tú tienes un negocio donde ya seas dueño o un mayordomo y tratas con los demás. Cuidado cómo les hablas. Cuidado cómo les pides las cosas. Puedes exigir, pero con un espíritu de gracia. Puedes poner las cosas claras, pero sin violentar ni denigrar la dignidad de las personas. Cuidado con los apodos en la iglesia. Yo diría, nosotros no podemos ser autores de apodos tampoco en el trabajo. Cuidado. Tenemos que aprender a respetarnos. La ingratitud nos hace pensar que merecemos ser disculpados por cualquier tipo de deuda que tengamos pendiente. Sin embargo, creemos que aquellos que nos deben algo deberían apresurarse a devolvérnoslo.
Cuando no hay un entendimiento de la gracia, somos demandantes y devoradores en cómo queremos que los demás nos traten. Háblame bien, trátame bien, dime bonito. ¿Por qué no me haces paro? ¿Por qué no me has considerado? ¿Por qué no me honras? ¿Por qué no me aplaudes? O sea, nos convertimos en gente devoradora y que demandamos de los demás. Pero escucha muy bien, pero se nos olvida que debemos tratar a los demás como Cristo. Colosenses 3:13. Y de la misma manera que Cristo te perdonó, perdona tú. La gratitud, escuchen muy bien, se ve, se nota. La verdadera gratitud, una vida que ya está en la dimensión de ser un adorador en espíritu y en verdad. Adoración en espíritu y en verdad es para Dios, pero se nota en la manera en que tratamos a los demás, los honramos. O sea, yo no estoy hablando de fingir. Yo no estoy hablando de ahora empezarnos a hablar. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Wow. Yo no hablo de eso. Yo hablo de sinceridad. Yo hablo de ser sinceros. Yo hablo de ser amables. Yo hablo de no ser desconfiados con los demás. Hay mucha gente que tiene la costumbre de vivir en una desconfianza constante de los demás. Me quiere robar, me quiere asaltar, me quiere dañar, me quiere seducir, todo es me quiere. Tranquilo, no es así. No es así. Cuando nosotros entendemos, reconocemos la gracia y agradecemos esa gracia, se va a notar la manera en la que tenemos compasión con nuestros consiervos y con la gente que está cerca de nosotros. Compartimos, amamos, nos perdonamos. Si te ofende tu hermano, ¿qué dice la Biblia si nos ofende a alguien? ¿Qué enseñó Jesús? Que cuando alguien nos ofende, ¿qué tenemos que hacer? Ir con alguien, correr y decirle: mira, me ofendió este desgraciado, ahí te quiero pedir que ores por mí, porque que Dios lo perdone. Sigue siendo el mismo, sigue ofendiendo de lo mismo. Eso dice Jesús. Entonces, si algún hermano te ofendió, antes de ir a chivatear con el mismo pastor, tú dile: oye, ¿podemos hablar? Sí, hubo un incidente, ¿te acuerdas? Creo que me ofendiste. Y Jesús dice: si no admite que te ofendió, trae un testigo. Y luego que esté un testigo, si sigue las mismas de no admitir que te ofendió, trátalo en la asamblea. Y si sigue soberbio, dice: no tiene arreglo, trátalo como un pagano. No va a cambiar. Es soberbio, no entiende la gracia. Por eso cuando ofendemos y alguien viene y nos dice: oye, creo que me ofendiste, dijiste o hablaste de tal manera, ¿qué dices ante ello? Hoy perdón, creo que te hablé con un tono que no debí de haberte hablado. Creo que dije algo que no debí haber dicho. Creo que te levanté un falso testimonio que no debí de haber levantado. Creo que hice un chisme, no controlé mis emociones, no controlé mi lengua. Quiero pedirte perdón. Esa es la humildad. Eso es tratarnos con gracia. Tratarnos con gracia no es que nunca nos ofenderemos, es que nos ofenderemos poco. Y el día que nos ofendamos, sabemos relacionarnos, sabemos arreglar las cosas, en vez de irnos corriendo y huyendo como cobardes de la asamblea. Hola. El entendimiento, el reconocimiento de la gracia nos hace ser compasivos con los demás. Nos hace ser amables con los demás. Vamos a ponerlo en práctica. Quiero pedirte, si está tu familiar, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu prima, o sea, ahí a tu lado, no se vale. No ahora. Eso lo dejas para la tarde, la comida con ellos. Voltea a ver a alguien que no sea tu familia biológica y dile: eres una bendición, aprecio tu vida. Dile: eres una bendición, aprecio tu vida. Díganselo. Allá en el auditorio B, díganselo. Allá en la transmisión, si estás alguien junto a ti,
Dile, eres una bendición, aprecio tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa. Dense bendiciones, apréciense. Miren, estoy diciendo esto y nomás unos voltearon, que Dios te bendiga, y ya voltearon. No tienen para dirigirse a dos más. Ve, dile a alguien más, eres una bendición, que Dios te dé gracia, que tenga compasión de ti como la ha tenido de mí también. Amén. Wow, qué bonito. Le damos un aplauso al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Debemos de sacar de nuestro corazón ese espíritu terrible de creer que aquellos que nos deben algo deberían de apresurarse a devolvérnoslo. No estoy promoviendo que aquellos que deben no paguen, no lo malentienda. No estoy dando una promoción para ello. La Biblia dice: paga lo que debes. Pero estamos hablando que la gratitud sincera se ve en nuestras relaciones con los demás. Salúdense, ámense. Si tú vienes queja contra otro, dice Colosenses, de la misma manera, lee Colosenses 3 versículos 12, 13 y 14 y te vuela la cabeza. Porque tienes queja contra alguien y tú vas a decir: sí, más de uno. Dice la Biblia: pues perdónalos. No, pero es que perdónalos, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Sí, y ya de repente te acuerdas del poder de la cruz y ya valiste gorro, igual que yo. Pero quien olvida la cruz cree que puede ponerle el pie en el cuello a todo mundo. Quien olvida el poder de la cruz para su vida cree que puede estar fastidiando, poniéndole apodos, criticando, juzgando a todo mundo. Y no es así. ¿Están de acuerdo conmigo que no es así? Antes bien, el poder y la comprensión de la gracia de Dios nos hace ser amables. Algunos que, bueno, Norma me tiene que estar continuamente ayudando. Yo podría decir: no, pues yo soy así, yo soy Escobedo, y pues yo soy así, así nací y así me moriré. Y a veces, no, acéptame, así me conociste, ¿no? Así me conociste. Sí, pero te admití así, pero también hablamos que no te ibas a quedar así. ¿Sí me explico? Claro, tenemos que practicar la honra entre nosotros. Tenemos que darnos un montón de gracias y tenemos que ir adelante. Esa es la virtud de una iglesia. Te voy a decir una cosa, he descubierto, y si usted se siente aludido a esto, pues arregle su corazón. Lo voy a decir con descaro. Mucha gente va de una iglesia a otra porque no han entendido el poder de la gracia, que se traduce en saber, hacer, guardar, preservar, desarrollar buenas relaciones con los demás hermanos. Y a la primera que te hacen o haces, pum, le pelas en vez de dar la cara. Y no es así. La verdadera gratitud proviene del buen entendimiento de la gracia, de reconocer esa gracia. Me lleva a la gratitud, me lleva a una adoración al Padre. Pero una adoración al Padre en espíritu y en verdad se traduce intrínsecamente, por default, en una relación buena, saludable con mis hermanos y con los que me rodean. Porque dice la Biblia: ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no lo ves, si tu hermano que tienes enfrente te cae gordo y le refrescas la jefa en tu mente? Hola, traducción: el Paz habla hoy. No. Amigos que vienen por primera vez, te quiero decir, hay una deuda impagable, pero que alguien la tomó y la pagó por ti y por mí. Se llama Jesús. Y el evangelio es entender que todos tus pecados son perdonados, pero no son perdonados por tu buena acción. El apóstol San Pablo dijo: nadie se salva por buenas obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, para que nadie diga
yo lo conseguí por mi cuenta, yo lo conseguí con mi moral, yo lo conseguí con mi mano, yo lo conseguí con mis buenas acciones. Nadie se puede salvar con su mejor versión de vida moral, ni con sus mejores acciones altruistas. La salvación no es por obras ni por moralidad alta. La salvación es con arrepentimiento, entendiendo que no alcanza, que mi vida es miserable sin Cristo y necesito la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, que me limpia, que me perdona y que me da una vida nueva y me sitúa como hijo y como hija de Dios.